Dios les bendiga de manera especial. Qué buenos que están junto a nosotros otra vez en la serie de estudios bíblicos del CECAF, Centro Cristiano de Adoración y Fe. Yo soy la pastora Giselina Morel y el pastor Henry Morel. Dios les bendiga. Hemos iniciado una serie de estudios titulado LBS, Liberación, Bendición y Sanidad, extraídos del libro de los pastores Soho. Hemos aprendido muchas cosas, entre las cuales estuvimos hablando acerca de cómo desligarnos de la maldición de la tierra. Estuvimos hablando también de cómo desligarnos de las maldiciones de nuestro propio territorio. El pastor Henry nos explicó cómo cada territorio y cómo cada nación, país, ciudad, sectores, etcétera, cargan con cierto tipo de maldición a la que nosotros, a través de la palabra de Dios, debemos renunciar. Y hoy vamos a estar hablando acerca de cómo desligarnos, pero de la maldición de la parentela. Pastor Henry, bendiciones. Dios te bendiga, Giselina. Dios bendiga a todos los que nos están mirando a través de esta plataforma. Bien, la verdad central de este tema tiene vida en lo siguiente, y es que hay una influencia hereditaria que de una manera u otra afecta nuestras vidas, y esta es la maldición de la parentela. Nótese que toda maldición tiene una línea, pero la línea de la maldición de la parentela es una de las más peligrosas. Porque es directa. Porque es heredada. Recordemos que los hijos heredan a los padres, pero el mundo conoce la palabra heredad solamente cuando se refiere probablemente a temas pecuniarios o materiales o financieros. Pero así como se hereda en el mundo secular la fortuna, la herencia financiera de una persona, en el mundo espiritual se heredan las maldiciones también que esta persona ha adquirido de una u otra manera. Bíblicamente, lo que hicieron nuestros padres, nuestros abuelos, bisabuelos o tatarabuelos, será lo que nosotros vamos a heredar si no ha habido un rompimiento en el transcurso de esa generación. Por eso, Pastor Henry, la palabra de Dios dice en Génesis 12:1, entonces dijo Jehová a Abraham, vete de tu tierra, que fue lo que estuvimos hablando en la semana pasada, pero añade y dice, y de tu parentela. Y hablábamos en la semana anterior de que cuando hablábamos de irnos de nuestra parentela, no significa que vamos a enemistarnos con nuestros seres queridos, con nuestros padres, abuelos, etcétera, sino que vamos a renunciar a esas costumbres, a esas acciones, a esas tradiciones que no agradan al Señor. La herencia que nos dejan nuestros padres, abuelos, tatarabuelos, o etcétera, tiene mucho poder sobre nosotros. Y es por esto, por lo tanto, cuando nosotros aceptamos a Cristo, necesitamos renunciar a todo lo negativo que hayamos heredado de parte de nuestros ancestros. Me gusta esto que encuentro acá, Pastor Henry. Dice, por ejemplo, en la India muchos adoran la vaca solo porque sus padres adoraban la vaca. Oigan esto. Y no piensan que es mejor adorar al Dios que hizo la vaca, pero lo hacen porque alguien les enseñó y siguen esa tradición. Wow, es por eso que la maldición de la parentela trae como consecuencia herencia de pobreza, wow, de divorcio, herencia de familias conflictivas, el descuido personal, físico Dios, y emocional viene de estas herencias, el dolor, la enfermedad, muchas cosas vienen a raíz de la maldición heredada de nuestros parientes. Por eso es necesario que toda vida en Cristo renuncie a la maldición de sus 36 abuelos. Las maldiciones prescriben hasta el abuelo número 36. ¿Estamos hablando de cuántos años? Estamos hablando, mínimo, estamos hablando de 160 años. Dios santo. Mínimo, puede ser 480 años. De 160 años a 480 sí, años. ha habido una repetición. Comprende los 36 abuelos. Ahora, ¿qué pasa con esto? Si tú no haces esto, si no renuncias a esta maldición, escucha esto, se le pueden manifestar a cualquier clase de maldición a nuestros hijos, a nuestros ascendientes, hasta la cuarta generación. O sea, a nuestros descendientes. a nuestros descendientes, hasta la cuarta generación.
Y, por ejemplo, Lo dice la palabra. sí, lo dice la Me Escritura. parece que en Éxodo 20, el versículo, no recuerdo ahora, pero dice, y visitaré. No, te lo voy a explicar. Por ejemplo, la palabra de Dios dice, si permanecieren en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y esto será hecho. Eso es Juan 15:7. Pero escucha que dice además. Antes de esto, Dios quiere que tú pidas para que vivas el gozo que Dios te puede dar como tu Padre. O sea, Dios te promete una herencia de gozo a cambio de que tú renuncies a la herencia de maldición. Tú no vas a poder recibir una herencia de gozo si primero no renuncia a la herencia de maldición de tu parentela. Sí, sabes, esta mañana tuve una experiencia muy hermosa con el Espíritu Santo y hace muchos años que nosotros venimos hablando acerca de renunciar a las maldiciones generacionales, de cómo debemos desligarnos, pero esta mañana me pasó algo muy especial. Se lo contaba a alguien hace unas horas y fue algo que me impactó y aún no sabía que este era el tema que tocaba hoy, Pastor Henry. Sabes que esta mañana estoy llorando y de repente se quebranta mi corazón y comienzo a decirle al Señor, perdóname por todos los pecados que han cometido mis antepasados. Llámense abuelos, tatarabuelos, bisabuelos, y algo que agregó, o sea, usted dirá, ¿y qué es lo que tiene de extraño esto? Yo lo había hecho en otras ocasiones, desde que aprendimos este tema hace ya muchísimos años, pero siempre que abordamos este tema, lo abordamos conforme a no tener que sufrir nosotros las consecuencias del pecado de nuestros antecesores. Pero esta mañana me pasó algo diferente y le decía al Señor, perdón por todas las desobediencias, por todas las prácticas que ofendieron tu nombre y que lastimaron tu corazón. Oye, qué diferencia. No es lo mismo pedirle perdón al Señor porque tienes miedo de las consecuencias, aunque hay que hacerlo porque realmente hay una consecuencia que viene producto del pecado, a tú pedirle perdón al Señor porque puedas percibir en un momento determinado que la conducta, la desobediencia, la maldad por ignorancia, la práctica por ignorancia de lo malo que cometieron nuestros antepasados, hirieron el corazón de Dios. Mira, Giselina, no podemos avanzar en este tema sin hacer énfasis en la maldición de los pactos que hicieron nuestros abuelos. Muy fuerte. Mira, una línea de maldición a la que tenemos que renunciar es a todo compromiso que nuestros abuelos, bisabuelos o tatarabuelos hayan adquirido o hicieron en tiempos antiguos. Esto significa que aún ellos se hayan comprometido en los tiempos donde tú no habías nacido, a ti te corresponde renunciar a esto porque tú eres heredero de esta línea. Así es. Y aún ellos se hayan entregado a pacto de brujería, de hechicería, a pactos satánicos, diabólicos, lo que fuera, y aún tú no hayas nacido, tú tienes que pedir ser libre de esto. El salmista David pidió esto en el Salmo 70, versículo 5, cuando dijo, oh Jehová, ven pronto a salvarme. Ahora, en ese momento David era salvo supuestamente porque tenía una relación íntima con Dios, pero él descubrió que había unas áreas de su vida que no habían sido desencadenadas todavía. En este caso, escucha, en este momento, todo aquello que nuestros abuelos, tatarabuelos o padres hayan practicado toma dominio en nosotros. Muy fuerte. Sí, toman dominio en nosotros. Por eso es que se necesita en todo linaje, en toda línea, en toda familia, una persona que se levante en el nombre de Jesús y haga paro a esta corriente o a esta cadena, que venga con las pinzas celestiales y rompa las cadenas, los eslabones que te ataban a esos pactos y a esas maldiciones. Mira, déjame concluir. Aunque tú todavía no había nacido cuando ellos hicieron esto, te toca por heredad. Por lo tanto, tú tienes que renunciar en el nombre de Jesucristo a toda atadura que te hayan amarrado tus abuelos, tus tatarabuelos o tus padres. Si tus abuelos fueron alcohólicos, tienes que renunciar a esto. Si tus abuelos tuvieron problemas de robo, de situaciones de deshonestidad, tú tienes que renunciar a todo esto. Si tus abuelos
fueron sufriendo en tu familia, en tu cadena, hubo muertes repentinas consecutivas, tú tienes que renunciar a esto. Si en tu familia hubo una situación de soltería recurrente entre todos los familiares, tú tienes que renunciar a esto. Y por último, si tú no, óyeme, y si en tu familia no tuvieron matrimonios estables, o fueron personas conflictivas, o fueron personas que se daban a la locura, a la pornografía, a la perversidad, pues tú tienes que renunciar a todo esto, porque tiene que levantarse uno en esa línea sanguínea que diga: hasta aquí llegó esta maldición. Yo me levanto en el nombre de Cristo Jesús y renuncio y desligo a toda mi descendencia de esta corriente de maldición a la que me ataron mis ancestros. Bendito Dios. En el nombre de Jesús. Bendito Dios. Y cuando hablamos de las maldiciones familiares, es que hay cosas que uno no quisiera realmente confrontar, pero es mejor confrontarla para ser verdaderamente libre de las maldiciones. Por ejemplo, cuando en la familia ha habido muchos divorcios, como decía el pastor Henry, cuando han habido muchos robos, muerte por cáncer, muerte por presión alta, esas cosas, accidentes repentinos, muertes repentinas, cuando esas cosas suceden constantemente en nuestras familias o han sucedido en nuestras familias, es tiempo de poner un stop y decir: Señor, sabemos que esto es consecuencia del pecado. Como vimos en la primera clase, el origen de las maldiciones, el origen de las ataduras, siempre la vamos a encontrar por el pecado. La palabra de Dios dice en el libro de Éxodo 20, visitaré la maldad de los hijos, visitaré la maldad de los padres en los hijos, en la primera, segunda, tercera y hasta la cuarta generación. Que esos son 160 años. Eso equivale a 160 años. Entonces, realmente hay algo que debemos hacer. Si vemos que hay situaciones, si vemos, por ejemplo, yo recuerdo, Pastor Henry, en mi familia, personas súper inteligentes. Mi familia de parte de mi papá, personas muy inteligentes, todas llenas de una sabiduría impresionante. Y me sorprendía que siempre intentaban echar hacia adelante y siempre habían situaciones que no les permitían echar hacia adelante. Y siempre conversaba con papi y le decía: papi, ¿pero y qué pasa? Y papi me decía: yo no entiendo, porque tienen capacidades, son inteligentes, somos inteligentes, porque él también se incluía, somos inteligentes, somos habilidosos para muchas cosas, personas serias, trabajadoras. Sin embargo, económicamente había como una parálisis. Y recuerdo que cuando leímos este tema a principio, cuando nosotros llegamos al Evangelio, nosotros vinimos delante del Señor y le dijimos: Señor, en el nombre de Cristo, toda maldición de pobreza, toda maldición, toda herencia de pobreza por pactos, por compromisos espirituales de maldad que hayan hecho nuestros tatarabuelos, nuestros bisabuelos, nuestros abuelos. Padre, te pedimos perdón en el nombre de Jesucristo. Sabemos que ellos quizás actuaron de manera inocente o por ignorancia, pero nosotros no queremos seguir, no queremos cargar con esa mochila, con ese peso de maldición. Y recuerdo que después que nosotros hicimos esta oración, hemos visto la mano de Dios en mi familia. Así es. He visto a mis hermanos echar hacia adelante, prosperar. El Señor ha sido bueno con nosotros, pero había algo que no nos dejaba avanzar. Y esto es interesante hablarlo, es interesante estudiarlo, porque si estamos hablando de este tema es porque Dios quiere que tú también seas libre. La palabra de Dios dice que Jesús vino a darte vida, pero una vida abundante, no una vida llena de precariedades. La palabra de Dios dice que hay una esperanza eterna, pero mientras estemos aquí en la tierra no tenemos por qué estar viviendo tantas necesidades, enfermedades, miseria, divorcios, accidentes, pleitos. Esto no es para nosotros. Esto es para aquellos que no han conocido a aquel que liberta. Y la Biblia dice que a quien el Hijo libertare será verdaderamente libre. Dios mío, estamos hablando de cómo renunciar a las maldiciones familiares. Continuamos, Pastor Henry. ¿Cómo sabemos si existe algo que no es la voluntad de Dios para nuestras vidas? ¿Cómo sabemos que nuestra familia está bajo una maldición hereditaria? ¿Cómo nos damos cuenta? Porque sé que mucha gente se hace esa pregunta. ¿Y yo cómo sé si a mí me está pasando eso? Si eso es algo de familia, si es algo generacional. ¿Cómo nos damos cuenta, Pastor Henry? Sí, bíblicamente de dos maneras.
hay maldiciones que no son manifiestas permanentemente. Okay. Existen maldiciones cíclicas que son por temporadas. Sí, es cierto. Por ejemplo, hay personas que suelen meterse en deudas, recurrir a deudas en ciertas temporadas del año. Creo que eso lo hablamos en la Sí. última clase. Hay personas que son muy fieles y firmes al comportamiento financiero, al buen comportamiento financiero, pero llega una temporada del año donde se dislocan. Donde viene el descontrol. Sí. Y adquieren más deuda que en 5 años anteriores. Y no solamente pasa con las finanzas, Pastor Henry, pasa también en los pleitos. Hay familias que por temporada es matándose. No, y en el aspecto sexual, en el aspecto emocional, en todos los aspectos. Sí, gente que tienen bajas emocionalmente, se sienten depresivas en ciertas épocas del año. Esto es tremendo. Es que recuerda, Giselina, que nuestra lucha, dice la palabra de Dios, no son contra carne ni sangre. Nuestras luchas son contra entes espirituales. Así es. Que gobiernan en las regiones celestes. Y entes celestiales. Que conocen tu linaje. Exactamente, entes espirituales que han entrado a nuestras vidas, no necesariamente porque nosotros le hayamos abierto la puerta, sino que vienen desde atrás, observando y rastreando el linaje para venir a hacer el daño, para venir a traer el dolor. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta que está nuestra familia sujeta a una maldición generacional? Tenemos, como te dije, que identificar. De 2 maneras nos damos cuenta. Primero, hay maldiciones que son cíclicas, te dije anteriormente, sí, que vienen cada cierta temporada. Y en las otras temporadas se ocultan, no es que desaparecen, se ocultan. Quedan dormidas dentro de la iniquidad. Ahora, existe otro tipo de maldición que se manifiesta de esta manera y es la manera más especial de descubrirla, de darte cuenta que está caminando en esa línea. Y es cuando lo que practicas, lo que haces, lo que vives, no te da paz. Oh, Dios mío, poderoso. Es la manera más especial que tenemos de identificar que estamos pasando por una línea de maldición generacional, o sea, de nuestra parentela. Muy fuerte. O sea, que si estás sintiendo que no tienes paz, que no avanzas, si estás sintiendo que hay algo como que no te permite despegar, estás llena de proyectos, de sueños, quieres hacer tantas cosas, pero no sabes cómo comenzar. Cada cierto tiempo vienen enfermedades y se manifiestan en tu familia, en tu vida. Si estas cosas están pasando, es tiempo de tú decirle, Señor, yo no quiero seguir viviendo con estas consecuencias de maldiciones que han estado en mi familia, no necesariamente por mi causa, ni siquiera por causa de mis padres, pero cuando viene a ver por causas de tatarabuelos, bisabuelos, que ni siquiera sabían lo que estaba sucediendo y por ignorancia o con conocimiento pudieron haber dado la entrada a estos espíritus de maldad. En conclusión, Pastor Henry, ¿cómo nos desligamos? ¿Cómo renunciamos a esto? Y con esta oración vamos a ir cerrando. Atención. Mira, usted tiene que renunciar a todo lo que sea maldición de los antiguos. Ahora, pues, cuando los antiguos han sido firmes adoradores, como lo fueron Abraham, Isaac, Jacob y todos esos que nos antecedieron, cuando son una línea de adoradores, allí todo cambia. Así es. He aquí una de las claves, de las soluciones claves para romper y salir de este ciclo de maldición de la parentela. Conviértete en un adorador genuino, Aleluya. porque es la única manera como todo cambia. Por eso la bendición del pueblo judío es que en esa tierra nació Jesucristo. Y por lo tanto ellos son un pueblo escogido por Dios y bendecido para siempre. Todo eso Dios se lo afirma a ellos y lo confirma de que son el pueblo escogido de Dios. Uh-huh. Cuentan con la protección de Dios por una sola razón y es por la adoración correcta de sus fundadores. Wow, de generación en generación adorando a Dios. Y es que así como existen maldiciones generacionales, existen bendiciones generacionales. Perfecto. Bienaventurados aquellos que han nacido en hogares donde se ha adorado al Señor durante muchos años. Bienaventurados aquellos que sus tatarabuelos, sus bisabuelos, sus abuelos fueron hombres y mujeres fieles. Por ejemplo, conozco a un joven que es parte ya de nuestra familia, el esposo de una de nuestras hijas, que me cuentan que su abuelito murió en la iglesia
adorando al Señor. Y yo digo, pero qué privilegio más enorme. Qué bonito es cuando te hacen una historia de tu abuelo, de tu bisabuelo, de tu tatarabuelo y te dicen, óyeme, fue el que llevó el evangelio a este pueblo, fue el que llevó el evangelio, fue el que fundó la primera iglesia de Nagua, de Cotuí, de San Francisco. O sea, qué bonito es saber cuando un miembro de nuestra familia fue el que marcó un precedente acerca de las cosas correctas que van alineadas a la palabra de Dios. Y usted dirá, ay, pastora, pero no es mi caso. Mi mamá era bruja, mi papá era brujo, yo vengo de unos familiares que creen en esas cosas, ¿verdad? Pero para eso vino Cristo, para deshacer las obras del diablo. Y si usted está viendo este programa, es porque el Señor quiere que usted sea el precursor dentro de su casa, dentro de su familia. Dios lo está llamando a usted a levantarse y decir, se acabó. A partir de mí en adelante, las generaciones futuras son benditas en Cristo Jesús. Amén. Vamos a hacer una oración de renuncia, Amén. Pastor Henry, para ir cerrando ya. Amén. Bien, pues te voy a invitar que allí en tu hogar, donde estás, en tu oficina, donde quiera que estés sentado, repita conmigo esta oración de renuncia a la maldición de tu parentela. Decimos así: hoy delante del Espíritu Santo y por el poder de la bendita palabra de Dios, nos acercamos con fe ante el Dios Todopoderoso para declarar nuestras acciones de fe y por nuestra total liberación en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oramos en este momento. Renunciamos a toda atadura y maldición que vino en nuestros genes de parte de nuestras familias y nos apegamos al poder de la sangre de Cristo. Y declaramos nuestra total liberación por el poder de la palabra y la bendita redención de mi vida, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, consumador de nuestra fe y consumador de nuestra libertad. Amén y amén. Gloria a Dios. Tremendo tema, tremendo tiempo. Estamos hablando de las maldiciones de la parentela, la maldición de nuestra familia, cómo renunciamos a ella. Y ya lo hemos hecho. Así que en la próxima clase vamos a estar hablando de cómo quebrantar las maldiciones de los malos ejemplos de nuestros padres. Ahí vamos a adentrar un poquito más. Pero ya por hoy hemos terminado. Gracias por estar con nosotros. Yo soy la pastora Giselina Matos, mi esposo el pastor Henry Morel. Bye bye. Dios te bendiga.